¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Gloria del Castillo Alemán, soy profesora e investigadora de la Flaxo México y también hoy soy su directora general. Quiero compartirles que la Flaxo México es una institución que está muy orgullosa y muy motivada por las respuestas que han tenido nuestros ciclos de conferencias. Uno fue relativo a la comunicación y toma de decisiones del COVID-19 en México en situaciones de riesgo, y el otro es el que nos convoca a esta última sesión de este ciclo, que lleva como título Se cuestiona el fin del Producto Interno Bruto, y también menciona cómo medir el bienestar social y el progreso de México. Ambas han sido iniciativas del Laboratorio de Métodos y también de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Quiero también decirles que como directora general de la Flaxo México, quiero agradecer sinceramente a todos los ponentes su participación, sus excelentes presentaciones, pero también quiero agradecer a la audiencia que ha estado muy presente, muy atenta de estas conferencias y sobre todo con sus preguntas, lo cual nos ha motivado y nos sigue motivando a construir un diálogo informado y productivo, orientado a comprender y resolver problemas públicos de alta relevancia en México y en América Latina, como el que hoy se ha tratado, bueno, hoy en particular y toda esta semana se ha tratado en estas conferencias. En general, bueno, el tema ha estado sobre la continuidad de la pertinencia del PIB. Se ha discutido mucho sobre el bienestar subjetivo y sobre el bienestar objetivo, sobre la felicidad, sobre las diferencias entre felicidad y bienestar, y sobre todo qué implicaciones tienen en términos de política pública, ¿no? Se ha discutido mucho cuáles son las mejores políticas que pueden medir tanto la felicidad como el bienestar, que según entiendo son cosas distintas. En fin, como bien saben, hoy tiene lugar la última mesa de este ciclo, y la mesa de hoy lleva como título Bienestar subjetivo y objetivo, implicaciones para la supervivencia y calidad de la democracia, que es dictada por el doctor Benjamín Temkin, quien también ha coordinado todo este ciclo de conferencias. Ahora me voy a permitir presentar a Benjamín, leer algunas de sus principales partes, dimensiones de su trayectoria. El doctor Temkin es profesor investigador de la Flaxo México de tiempo completo, ha sido catedrático en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad de Tel Aviv y también en la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras. Fue miembro asociado del St. Anthony's College en Oxford, en Inglaterra, y recibió el reconocimiento como Chubb Fellow en la Universidad de Yale. Sus campos de interés académicos son la economía política, la sociología política y la psicología también política. En la actualidad investiga y publica trabajos académicos sobre diversas dimensiones asociadas a la globalización, los dilemas socioambientales, la informalidad laboral y el bienestar subjetivo. Benjamín, o Beni, como lo llamamos los colegas y sus amigos, es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, obtuvo la maestría en Relaciones Internacionales con distinción en la Universidad Hebrea de Jerusalén y completó también con distinción el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Antes de darle la palabra al doctor Temkin, quiero recordarles además que todas estas conferencias están siendo grabadas, ya se encuentran en nuestro canal de YouTube de la Flaxo, y las pueden consultar en cualquier momento.
La dinámica es que el profesor Temkin haga una presentación de máximo 45 minutos y después pasaremos el micrófono a la audiencia para escuchar sus preguntas y podérselas transmitir al doctor Temkin. Entonces, Benjamín, pues además yo quiero agradecer especialmente haberme invitado como moderadora de esta mesa. Así que adelante y te dejo la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por la presentación y muchas gracias a la audiencia que nos esté escuchando y viendo. Voy a poner la pantalla para compartir, para poder ver el asunto. Aquí estamos. Ok, obviamente dijimos el tema es el bienestar subjetivo y objetivo, las implicaciones que estos conceptos tienen para la calidad y la supervivencia de la democracia. Esto refleja un interés continuo de mi parte en el rol del bienestar subjetivo y objetivo, pero también implica una investigación en curso acerca de las implicaciones para la democracia, así que estamos en las primicias de esto. Primero que todo, pues es obvio que esta discusión y este ciclo pues se dieron a raíz de declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que iba a presentar, todavía no lo ha presentado, una propuesta para un índice alternativo al Producto Interno Bruto, es decir, en lugar del Producto Interno Bruto, para medir el crecimiento de México. Esa medida va a medir crecimiento, también bienestar, grado de desigualdad social y además propiamente la felicidad del pueblo. Va a convocar a académicos de todo tipo y otros especialistas para formar ese nuevo índice y obviamente, bueno, pues empezó una discusión, hubo algunos programas de televisión que se refirieron a esto, que si se está hablando de dejar de medir el PIB y también se hicieron acusaciones de tipo político, que era porque ahorita está bajando el PIB y se habían hecho promesas de que iba a crecer, que ahora querían buscar otra manera de medir el bienestar en lugar del PIB. Entonces, pues le entramos a esta discusión con un interés de ayudar a generar esos índices, a mejorarlos, a pensar si de veras debemos dejar de medir el Producto Interno Bruto, etcétera. ¿De qué vamos a estar hablando en esta plática? Primero que todo, de la relación que existe entre el bienestar de las y los ciudadanos de un país y la calidad y funcionamiento y la supervivencia propiamente de la democracia. Para ello va a ser necesario, obviamente, por un lado, valorar los niveles de bienestar de la población del país, tanto en general como por grupos e individuos que la componen. Y segundo, identificar aquellos y valorarlos, medirlos, las estructuras gubernamentales, procesos, instituciones políticas y comportamientos ciudadanos que caracterizan y posibilitan la democracia. Podemos empezar diciendo que ya desde hace tiempo uno se da cuenta que existen ciertas paradojas de lo que se llama el bienestar. Los índices económicos hace tiempo se consideran insuficientes para explicar la satisfacción con la vida o la felicidad de las personas. Es por ello que se han hecho esfuerzos desde hace rato de evaluar también la felicidad y la satisfacción junto con las medidas objetivas de bienestar. Y se sabe que el bienestar de los individuos pues, es impactado por un conjunto de elementos, tanto objetivos como subjetivos, y de eso vamos a hablar también aquí. Y la paradoja fundamental, tal vez en este sentido, es que es posible encontrar naciones con desarrollo económico alto, con niveles de desarrollo económico alto y con niveles de satisfacción individual bajos, mientras que hay países con niveles de desarrollo bajo, pero con poblaciones que se colocan entre las más felices y ha habido literatura al respecto. Entonces vamos a hablar primero que todo de mediciones subjetivas y objetivas de bienestar.
Bueno, el bienestar subjetivo, obviamente, siendo subjetivo, pues lo hace la evaluación de ello, lo hace primero que todo la persona. El bienestar subjetivo, pues es una evaluación individual que contempla elementos de carácter afectivo, como son los sentimientos, emociones, estados de ánimos de la persona, pero también elementos de carácter cognitivo, quiere decir reflexivos, que piensan acerca de la satisfacción con la vida en general y no la felicidad necesariamente o posiblemente inmediata. Sobre el bienestar subjetivo, obviamente, el bienestar subjetivo se refleja en diferentes dimensiones de la vida personal y cada una de esta lista que aparece aquí de temas, pues han sido investigados por diversos investigadores, el ámbito laboral, la participación política, las relaciones familiares, estado de salud, etcétera, etcétera. Todos ellos generan emociones positivas y negativas que se experimentan día a día y ahí tienen la literatura parte mínima de esa literatura y como pueden ver en los últimos años, también yo he estado involucrado en la generación de esta literatura. El bienestar, comencemos por el bienestar subjetivo, lo que López Obrador llamó la felicidad. La felicidad es uno de los componentes, son aquellos sentimientos hedónicos de placer, de felicidad, que un individuo reporta en un momento particular de su vida o puede referir a su pasado para decir qué tan feliz fue o qué tan feliz espera ser. La satisfacción con la vida, por otro lado, es una evaluación más reflexiva que se le pide realizar a los individuos sobre su vida en general, así como aspectos específicos de ella. Es decir, se hacen mediciones acerca de la felicidad y de la satisfacción con la vida en general, pero también acerca de cosas específicas como el trabajo, la familia, la situación económica, la salud, etcétera. Son muchas las preguntas que se hacen a este respecto. Las preguntas sobre bienestar subjetivo en las encuestas, muchas de ellas ya las revisaron con Gerardo Leiva, con Castellanos, con Mónica, con Graciela, en las que se habló de escalas de felicidad y de satisfacción. La pregunta de la felicidad, por ejemplo, en la encuesta mundial de valores, la World Value Survey, es si vas desde muy feliz a nada feliz, y la de satisfacción con la vida va, te preguntan qué tan satisfecho está usted con su vida en este momento y va desde completamente insatisfecho hasta completamente satisfecho, de hecho, del 1 al 10. Una consideración que es importante recordar porque hay veces se olvida es que cuando se mide la cuestión de la felicidad, como la felicidad es cómo te sientes en este momento, es importante tomar en cuenta un balance afectivo. Es decir, si quieren ustedes decirlo así, el promedio de emociones positivas o negativas que un sujeto ha experimentado en los días previos a la entrevista, y eso también se le pregunta. A la derecha vienen algunas de las preguntas que se le hace a la gente respecto a los últimos días. Y esto sirve para calibrar la respuesta respecto a la felicidad. Se tiene que controlar por el balance afectivo, quiere decir por lo que está sucediendo en este momento o que ha pasado en los días inmediatamente anteriores que pueden estar influyendo la respuesta de las personas respecto a la felicidad. Y aquí quiero decirles una cosa. Piénsese lo que se piense de la propuesta y de los propósitos del presidente al pedir medir la felicidad y dejar de medir, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, podría ser rechazar al bienestar subjetivo y muchas de las preguntas que se les hicieron a los conferencistas anteriores tenían que ver con que el bienestar subjetivo es algo demasiado abstracto, es algo demasiado cambiante, es algo que no se puede validar, que no tiene no tiene una validez externa. Y yo les quiero decir simplemente, sin entrar mucho porque no es el tema nuestro, que el bienestar subjetivo hay que tomarlo en serio. Es bienestar que cuenta. Varias maneras se valida la satisfacción con la vida. Esta es una lista que proporciona Kahneman y Kruger. Kahneman es el Premio Nobel de Economía
el iniciador y promotor de la economía conductual, un gran personaje de la vida académica mundial, habla de evidencias que demuestran que cuando una persona dice que es feliz, esto tiene una relación con sus sentimientos reales, con lo que de veras siente. Eso se ve, por ejemplo, en evidencia neurológica, es decir, se sabe qué partes del cerebro reflejan una mayor felicidad cuando se activan, y esto se puede descubrir por métodos neurológicos. La evidencia genética, por ejemplo, que gemelos que se separan, gemelos idénticos que se separan a una edad temprana, tienden a tener los mismos niveles de felicidad cuando se les mide a través de los años, a pesar de crecer separadamente, o la evaluación por terceros. Es decir, en lugar de preguntarle nada más al individuo si es feliz, se han hecho pruebas en las cuales se les pregunta a sus conocidos, a sus amigos de diferentes personas qué tan felices son las personas, y hay una correlación fuerte entre la evaluación de los terceros y la autoevaluación de los individuos. Y las demás son, que están en la presentación, son fenómenos que se pueden observar en el individuo que reflejan esa felicidad, esa satisfacción, y entonces uno puede decir que la felicidad no es nada más algo que se dice así nomás, sino que tiene importancia y tiene validez. Por el otro lado, existen los indicadores objetivos de bienestar. Los más utilizados generalmente son el PIB y el PIB per cápita y el índice de desarrollo humano. El coeficiente Gini de desigualdad no se usa tanto y yo les voy a explicar después por qué. Pero el PIB per cápita sí, y el índice de desarrollo humano también. Otras mediciones alternativas que existen y se encuentran en la literatura tienen que ver con el índice de pobreza, el desempleo, la informalidad laboral y así sucesivamente. ¿Cuáles son las variables que nosotros analizamos en este estudio que les estoy presentando hoy? Agrupamos las variables de interés para la plática en las siguientes categorías. Indicadores objetivos de bienestar, por ejemplo, el IDH y el PIB, el Producto Interno Bruto. Indicadores subjetivos de bienestar que tienen que ver con la felicidad y la satisfacción con la vida. Y luego hay indicadores que intentan ser más objetivos de la calidad democrática de un país o de los países del mundo, e indicadores subjetivos de la calidad democrática, de las cuales hablaremos más tarde. ¿Cuáles son los indicadores objetivos de bienestar? Me disculpo que no se ve el TAR. Estos indicadores de bienestar son el índice de desarrollo humano, que se mide generalmente de 0 desarrollo humano a un máximo de 1 de desarrollo humano, y eso incluye fundamentalmente el ingreso, la educación y la salud. Y el PIB per cápita se mide generalmente como el logaritmo natural del PIB per cápita, que lo usa el Banco Mundial y muchos otros que lo miden, y para ello se utiliza el logaritmo natural, que lo único que hace es una operación estadística por la cual se normaliza la variable y corrige la presencia de valores extremos. Los indicadores subjetivos de bienestar, pues ya los mencioné, es la felicidad. La manera en que esto se operacionaliza en, por ejemplo, la encuesta mundial de valores es la proporción de la población de cada país que se coloca en la categoría más alta de felicidad. Esos serán los felices. Y esto va de 0 a 1. Ausencia de población sería 0, no habría nadie muy feliz. Lo que pasa es que hay mucha concentración en los valores altos en muchos de los países, y entonces se toma la variable de muy feliz comparada con las otras 3 variables. La de satisfacción con la vida, pues mide el promedio de satisfacción con la vida reportada por la población de cada país. A la gente se le pregunta en qué medida te has sentido, te sientes satisfecho con tu vida, y va de 0, que es un mínimo de satisfacción con la vida, a 1.
Repito otra vez, porque sé que esas preguntas subsisten todo el tiempo, estas medidas pueden ser validadas con maneras externas de validarlas y no son nada más opiniones subjetivas que se puede uno desentender de ellas. Y los datos que vamos a utilizar en lo que les voy a enseñar son la encuesta mundial de valores, aquí en este caso la encuesta mundial de valores, que la ola del 2010 a 2014 que se realizó en muchísimos países del mundo. Y tenemos también, vamos a referirnos a indicadores objetivos de calidad democrática. Aquí existen varios. Los más tradicionales es el índice de libertad o el índice de libertad democrática de Freedom House, que mide distintos tipos de libertades, entre ellos la libertad de expresión y la libertad política, y que va de 0, que es ausencia de libertades, a 100, que es la máxima presencia de las libertades. La transparencia es un índice de transparencia o anticorrupción medido por Transparency International a partir de encuestas a expertos por país. Va de 0, que es la menor transparencia, a la mayor transparencia, y esto lo ha estado midiendo Transparency International y tomamos los datos del 2012. Las medidas de rendición de cuentas, que son medidas de calidad democrática de un país, están elaboradas por el Banco Mundial y van de menos 2.5, que es la mínima rendición de cuentas, a más 2.5, que es la máxima rendición de cuentas. No puedo entrar ni siempre sé exactamente por qué se escogen esas variaciones o esas valoraciones de las variaciones, pero lo que es importante es tratarlas consistentemente cuando se hace investigación. Otro índice es el índice de democracia del Polity, que es un índice de institucionalización de la democracia que contiene información sobre los niveles de democracia en todos los estados independientes del mundo con población mayor a 500,000 habitantes y ha recopilado datos para algunas naciones desde 1800 y para otras desde más tarde. Para construir ese índice se toman qué tan competitivas son las elecciones, si existen mecanismos de rendición de cuentas y si existen derechos y libertades civiles para toda la ciudadanía, y se califican los países de acuerdo a si son autocracias, anocracias o democracias, autocracias siendo básicamente no democráticas, anocracias una combinación de ambas, y democracias. Existen hoy en día, como bien se sabe, un crecimiento en el mundo de las anocracias y desgraciadamente también de las autocracias a costa de la democratización que de la cual habíamos sido testigos en años anteriores. También se mide para la calidad de la democracia la estabilidad política, la medida del grado de orden y ausencia de violencia política de cada país, está elaborada por el Banco Mundial y que va de menos 2.5 a 2.5. El imperio de la ley, que mide la extensión e imperio de la ley, la hace el Banco Mundial, va de menos 2.5 a 2.5. Y la gobernabilidad, que es la medición de la calidad y eficacia del gobierno. Dense cuenta que todos estos son intentos, claro, cada uno de ellos discutible y cada uno de ellos pues, se puede criticar y existen alternativas, pero cada uno de ellos intenta aplicar los mismos criterios para todos los países y trata de ver en qué medida la democracia existente en esos países o el régimen político existente en esos países tiene calidad. Y tenemos por el otro lado indicadores subjetivos de calidad democrática. Dense cuenta, una cosa es la medición de cómo funcionan estos regímenes, cómo funcionan estos gobiernos, y la segunda es cómo lo ve la gente, cómo lo valora. Se le pregunta a la gente qué tan importante es para usted vivir en un gobierno gobernado democráticamente, y hay una escala de valores. La evaluación de la democracia, llamémoslo, que se le pregunta qué tan democrático es el gobierno de este país en el que usted vive, porque se hace en casi todo el mundo, y finalmente podría decir qué tanta confianza tiene usted en el gobierno de su país. Y a raíz de esta información que existe, intentamos hacer una relación
entre estos indicadores objetivos de bienestar e indicadores objetivos de calidad democrática. Dense cuenta de lo siguiente. Estas son simples y sencillas correlaciones. Marcan el grado en que dos cosas van juntas. ¿Okay? Aquí estamos tratando de relacionar estas medidas de calidad democrática con los indicadores objetivos de bienestar, que son, en este caso, el IDH y el PIB. Al último les voy a decir algo del Gini. El IDH y el PIB. Por cierto, hay una relación muy fuerte, como ustedes pueden ver, 0.9160, con una alta significación entre el PIB y el IDH. No es coincidencia porque el IDH incluye el PIB. Lo que te da el IDH es el PIB, más datos de educación, más datos de salud, te da indicadores objetivos de la situación de la población. Y lo de abajo tiene que ver con estas valoraciones que hacen expertos de todo el mundo que participan, cada uno de diferentes países y que tratan de calificar los contenidos que ya les expliqué antes. Y se pueden dar cuenta de una cosa. La relación del IDH y la relación del PIB con los índices de calidad de gobierno son fuertes, están muy correlacionados, van juntos. Entre más alto es el IDH y más alto es el PIB, más altos son los niveles de transparencia, de rendición de cuentas, de estabilidad política, del reino de la ley, de gobernabilidad, del índice de libertad de Freedom House. Una excepción interesante es que el índice de democracia de Polity, a pesar de que también enseña una relación positiva con el IDH, no la muestra con el PIB y tiene una debilidad. Yo tengo la impresión de que esto demuestra que el índice de libertad es refleja más las realidades objetivas de los países, pero así es como sale esto. Y también sé que existen nuevos índices que simplemente no alcancé a aplicarlos. El BDEM, que es una nueva manera de medir, de evaluar a las democracias para ver cómo funciona. Tengo la sospecha de que va a salir muy parecido a lo que les estoy mostrando aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si uno tiene buenos indicadores objetivos de bienestar, es decir, si nuestro PIB es alto y nuestra IDH sobre todo es alto, tenemos una muy buena relación, sabemos bien cómo va a estar la calidad de esa democracia. Esta es otra manera de verlo, no los voy a cansar porque son simplemente esas correlaciones que acabo de hablar reflejados en curvas. Se dan ustedes cuenta que si tenemos transparencia e IDH, suben juntos, se dan cuenta, suben juntos, están asociados. Advierto, aquí no estoy hablando de causalidad, no estoy diciendo que la transparencia genere IDH más grande, ni que el IDH más grande genere transparencia, simplemente estoy diciendo que se mueven juntos. Y eso se ve para todos los indicadores de la rendición de cuentas, se dan cuenta cómo va la estabilidad política. Lo que está marcado en chiquito son los nombres de los distintos países del mundo, cada uno con su calificación en imperio de la ley y en IDH y en PIB. Se dan cuenta que tanto para el PIB como para el IDH hay una relación siempre positiva entre la calidad de su democracia y la calidad, el nivel de su bienestar objetivo. Lo mismo pasa con el índice de Freedom House. Se dan cuenta, este índice de Freedom House que marca si son democracias, etcétera, etcétera, qué tan libres son, qué tan competitivas son. Entre más libres son democráticamente hablando, más alto tienen su nivel de IDH y su nivel del PIB. Ahora, queremos interpretar la relación entre los indicadores objetivos de bienestar y objetivos de calidad democrática.
podemos observar que los indicadores objetivos de bienestar y desarrollo, IDH per cápita, se asocian positivamente con las medidas objetivas. Es lo que acabo de decir. En general, los coeficientes son altos. Es importante hacer notar la relación del índice de democracia Polity y los indicadores objetivos. Aquí la relación es menos potente, menos fuerte. Y ahora hablemos de la relación entre los indicadores subjetivos de bienestar. ¿Se acuerdan? Las preguntas de qué tan feliz eres, de qué tan satisfecho estás, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver una cosa muy interesante. Obviamente, si se dan cuenta, en este punto, punto 6329 con las 3 estrellitas, eso significa que hay una relación positiva y fuerte entre la satisfacción con la vida y la felicidad. Pero no es eso lo que nos interesa en esta gráfica. En esta gráfica lo que nos interesa, en esta tabla, mejor dicho, lo que nos interesa es ver que mientras que con la felicidad no hay correlación, es decir, no hay ninguna relación entre los niveles de calidad de la democracia y los niveles de felicidad de la gente. En cambio, la satisfacción con la vida tiene una relación, no es poderosísima, pero es una relación consistentemente positiva, lo que significa que la satisfacción con la vida, la pregunta de la satisfacción con la vida, te da datos importantes acerca de una relación positiva con estas características de sus gobiernos. Obviamente, repito, no hay causalidad aquí. No es porque la gente esté satisfecha con la vida que tiene buenas calificaciones en su tipo de gobierno, ni al revés, ni que necesariamente digamos que es el tipo del gobierno el que está causando esa satisfacción con la vida. Simplemente están diciendo que marchan juntos y hay que hacer mucho más investigación, sobre todo con regresiones y otras maneras para establecer esta posible causalidad. Y aquí otra vez, aquí se dan cuenta cuando pongo enfrente, del lado izquierdo está la felicidad y del lado derecho está la satisfacción con la vida, corridos contra o al lado de la transparencia. Por ejemplo, aquí la transparencia. Se puede ver que hay una relación entre la transparencia y la satisfacción con la vida. No es tremendamente fuerte, pero está claro que cuando uno crece, también la otra crece, ¿no? Y lo mismo sucede con fíjense, con la rendición de cuentas. Obviamente no hay ninguna relación entre la rendición de cuentas y la felicidad. En cambio, la rendición de cuentas y la satisfacción con la vida sí. Parece ser más poderosa para captar lo político que lo de la felicidad, o por lo menos está relacionado. Lo mismo pasa con la estabilidad política, lo mismo pasa con el imperio de la ley, lo mismo pasa con la gobernabilidad, y lo mismo pasa incluso con el polity, la libertad del polity, que aquí se ve que está relacionada con la satisfacción con la vida, pero no con la felicidad. Eso vuelve a demostrar esa diferencia entre satisfacción con la vida y felicidad. Lo vemos de nuevo también en democracia. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esa relación entre los indicadores subjetivos de bienestar? Subjetivos, ¿se dan cuenta? Felicidad y satisfacción con la vida. Observamos que no hay relación significativa entre la proporción de la ciudadanía que se considera muy feliz y los indicadores de libertad y calidad de gobierno. Por otro lado, cuando el bienestar subjetivo es medido a partir de la satisfacción con la vida, se encuentran asociaciones significativas entre el indicador de satisfacción con la vida con el índice de libertad, transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los coeficientes son pequeños, pero son consistentes. ¿Ok? Segundo, me van a repetir. ¿Okay? ¿Cuál es la relación entre los indicadores? Es el siguiente punto, la relación entre los indicadores objetivos y subjetivos de bienestar y los indicadores subjetivos de calidad democrática. Dense cuenta aquí,
Indicadores subjetivos de calidad democrática van a ser aquellos que los individuos tienen de la propia democracia en que viven o del propio país en que viven. Estamos hablando de una relación entre indicadores objetivos del país, su desarrollo, su crecimiento, y subjetivos de bienestar, ¿ok? Y estoy teniendo algún problema aquí que quiero solucionar. Un segundo. Perdón, un segundo. ¿Dónde estoy? Me he ido muy abajo. Me van Estabas en la 41. 41. Ok, Sí. disculpen. Es que como los estoy moviendo con la mano porque me está fallando la flechita de la bajada en mi computadora y veo que no puedo bajar más. Hasta ahí llego. Ok. Entonces estaba en la 41, dije, la relación entre los indicadores objetivos y subjetivos de bienestar. Ahora estamos hablando de la relación entre el bienestar y los indicadores subjetivos de calidad democrática. Aquí empieza a haber algo muy interesante. Eh, Primero que todo vemos otra vez la relación entre el PIB y el IDH, pues es muy fuerte, obviamente, pero lo que estamos aquí viendo es estos tres de abajo, la importancia de la democracia, la evaluación de la democracia y la confianza en el gobierno, tienen que ver con las opiniones de los sujetos, de los individuos, acerca del gobierno en que viven, de la democracia en que viven. Y acá es subjetivo, se dan cuenta. No es preguntarles a los expertos cómo está la democracia en el país, ni además cómo está funcionando, sino qué visión tienen de la democracia los individuos que son más felices o más satisfechos con su vida. Y aquí encontramos algo que a mí me sorprende y que todavía requiere mucho esfuerzo de explicación. A la pregunta, por ejemplo, de cómo evalúan a la democracia de su país, la felicidad resulta y la satisfacción con la vida resultan, esos indicadores subjetivos de bienestar resultan tener una asociación muy fuerte con la evaluación de la democracia. ¿Qué genera la felicidad o qué genera la evaluación de la democracia? No sabemos. Lo que sabemos es que hay una relación entre la evaluación subjetiva de la democracia, es decir, cómo ve la democracia la gente, y su grado de felicidad y su satisfacción con la vida. Y eso es tremendamente importante. Se dan cuenta que cuando la pregunta es de otra naturaleza, la pregunta de qué tan importante es tener la democracia, ahí de repente la satisfacción con la vida tiene una relación y la felicidad no. Es decir, aquí lo subjetivo tiene efectos contradictorios. Por un lado, se dan cuenta, por ejemplo, la confianza en el gobierno. Es tremendo ver esto. La confianza en el gobierno tiene una relación inexistente con el IDH, con el índice de desarrollo humano, con el PIB muy bajo, y tiene mucho más con la felicidad. Tiene también con tiene una relación fuerte que habría que explicar y que no voy a pretender explicar en este momento. Solamente yo aprendo algo de aquí, que vale la pena investigar cómo influye la subjetividad de los sujetos en su evaluación de su situación de la vida y su visión de la situación política. En ese sentido, aquí son más las interrogantes que se despiertan, y al hacer esta investigación, la verdad que se me despertó la curiosidad de seguir adelante a trabajar con otros métodos. Finalmente les quiero decir que todo esto puede ser sujeto, solamente les doy esta investigación que hicimos hace 2 años, la maestra, la doctora Flores Ivich y yo, acerca del bienestar subjetivo y la participación política. Hay una discusión acerca de qué hace la participación política al bienestar subjetivo de las personas. Y aquí
utilizamos la encuesta mundial de valores, identificamos diferencias en la fuerza y dirección de la asociación entre bienestar subjetivo de ciudadanía y distintos tipos de participación política. Hay toda una discusión de si la participación política produce bienestar subjetivo o no. Hay gente que te va a decir que odia la política y que odia la participación y que no le gusta y que le molesta, y otra gente que te dice precisamente lo contrario. Se encontró en esa investigación que la participación política convencional, es decir, aquella que se da en democracia medida con el voto, se asocia de manera significativa y positiva con la satisfacción con la vida. Por otro lado, formas menos convencionales, más conflictivas de participación política, como la participación en boicot, se asocian de manera negativa con la satisfacción con la vida. Ahora, otra vez, aquí no hablamos de causalidad, hablamos de una relación positiva. Se identificó finalmente que la naturaleza democrática de las instituciones de un país, en esa misma investigación, medida con el índice de Freedom House, está asociada positivamente con la satisfacción con la vida de los individuos, así como fue presentado también aquí en nuestra presentación de hoy. Y con esto pongo fin a esto solamente decir que aquí se despiertan muchas preguntas, no solo respecto a la calidad de la democracia, sino también al futuro de la democracia. Y quiero decir que yo rescato, primero que todo, no puede dejar de medirse el Producto Interno Bruto, no puede dejar de medirse el IDH, hay que seguir midiéndolos. Al lado de esto, como el VIARE lo hace, hay que seguir investigando el bienestar subjetivo de las personas en todos los aspectos, y se despiertan toda una serie de preguntas. Yo creo que no hay que desechar al bienestar subjetivo suponiéndolo algo aleatorio que no dice nada absolutamente, pero por el otro lado no puede sustituirse con cualquier calificación de felicidad a la necesidad de medir la calidad y el nivel de bienestar objetivo de la gente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Benjamín, muy interesante. Te pediríamos si quitas tu presentación para poder, para que te pueda ver la audiencia, nuestro público. Pues bueno, yo considero que ha sido una gran presentación, como bien lo decía el doctor Temkin. La idea, ¿no? Creo que la idea de este ciclo de conferencias y esta en particular lo que lo detonó fue una declaración política del presidente de la República relacionada con la idea o la propuesta de construir un índice alternativo al PIB, ¿no? Y creo que como la evidencia que muestra el maestro, el doctor Temkin, la evidencia que se ha dado a lo largo de estas conferencias, pues queda cada vez más claro que no es una cosa tan fácil, que sí es muy importante, o sea, sí es muy importante tomar en cuenta el bienestar subjetivo, como Benjamín mismo lo decía, dice, hay que tomárselo en cuenta. ¿Por qué? Porque vemos que efectivamente pues tiene relaciones positivas y algunas, y cuando se trata del bienestar subjetivo tiene relaciones negativas, sobre todo con la democracia, ¿no? Me parece que esto da lugar a un debate de la mayor relevancia, y sobre todo, como mismo Benjamín sugiere, hay que seguir investigando. Ay, perdón. Perdón, no había compartido mi video. Bueno, gracias. Hay que seguir investigando sobre estas relaciones, pero también me parece muy, muy interesante estos últimos datos que da sobre la participación, ¿no? La confianza entre el gobierno y el PIB, que creo que esa es una ruta de investigación muy interesante y que justo, bueno, es donde habría que generar hoy, pues, las mayores de las evidencias, ¿no? Efectivamente es un tema complejo, ¿no? Relacionar
los indicadores objetivos y subjetivos. Y bueno, yo no soy experta en esto y mejor le dejaría la palabra a la audiencia. Muchas gracias, Benjamín. Y entonces empezamos a recibir las preguntas. Permítanme. Si estás de acuerdo, Benjamín, juntamos un conjunto de preguntas y 3, 4, 5 preguntas, vas contestando y podemos pasar a una segunda ronda, ¿no? Itzel Gómez comenta, nos dice, las transferencias no contributivas que se hacen a ciertos sectores o grupos específicos, ¿cómo impacta en la calidad de la democracia y la percepción de bienestar? Entre paréntesis, material, objetivo y subjetivo en las personas. También la misma Itzel comenta, los mexicanos declaramos estar satisfechos y felices, me imagino, ¿no? ¿A qué se lo atribuye? A la religión, a los roles tradicionales, a la cultura, y hace una, digamos, tercera pregunta, ¿cuáles serían las medidas o canales para consolidar la democracia en México, arguyendo que somos felices y contentos? No tan fáciles. ¿Hay una tercera o...? No, hasta ahorita tenemos estas. Ok. Primero que todo, la pregunta de las transferencias. Bueno, habría simplemente que hacer la investigación, ¿no? Obviamente, las transferencias incrementan el ingreso de las personas e incrementan, por supuesto, su capacidad de adquirir bienes y en ese sentido, pues es de esperar que incrementen tanto su bienestar objetivo como su bienestar subjetivo. En ese sentido, claro, cuando las transferencias son demasiadas y no están respaldadas por una capacidad económica del gobierno, pues pueden crear efectos negativos, no por la infelicidad de las personas, en este caso que lo reciben, sino por la infelicidad de las crisis económicas que pudiesen surgir si esto no está financiado correctamente o si no existen los programas para financiar. Por ejemplo, si no existe un sistema impositivo que regularmente genere ingresos gubernamentales que permitan seguir haciendo al gobierno, porque si se gasta todo en transferencias y no se construyen trenes o no se construyen mejores vías de comunicación o lo que fuese, pues obviamente el bienestar general puede disminuir. En lo personal, pues recibir transferencias puede tener resultados positivos. Alguna persona puede sentirse mal porque recibe dinero sin trabajar si tiene valores culturales de esa naturaleza, pero creo que en el promedio a nivel individual podría uno esperar que se incrementara el bienestar individual. Respecto a la pregunta de la felicidad, bueno, México, al contrario de lo que hay veces pensamos, no es el de los países más felices del mundo, sí está relativamente entre los que, digamos, que tienen más altos niveles, está como en el lugar 24 o 25, si no me equivoco, de la lista mundial en cuanto a felicidad. Segundo, la felicidad, como les digo, refleja la situación personal, refleja la situación del individuo, pero muchas veces puede no estar feliz con el sistema político, bueno, puede no estar feliz con otras razones. Una de las cosas que suceden también es que, y por eso hay que hacer investigaciones respecto a dimensiones de la vida de las personas, porque pueden estar infelices en el trabajo por el salario, por las condiciones de trabajo y demás, pero a lo mejor pueden tener un cierto grado de bienestar porque pueden regresar cuando quieren a su casa, porque tienen un trabajo informal que les da más flexibilidad de tiempo. Por ejemplo, se sabe que en el caso de las mujeres, una de las cosas que la informalidad hace o que tienen una ventaja para ellas en la informalidad es que permite una mayor libertad de decisión respecto al uso de su tiempo y del cuidado en el hogar si ellas son las que
toman esa responsabilidad. Entonces, todo esto obviamente es una combinación de cosas y si consolida o no la democracia, pues como lo dije antes, depende del bienestar general y muchas veces el bienestar general económico no lo es todo. Si hay mucha corrupción, por ejemplo, te puede molestar mucho, depende de los valores que están extendidos en la sociedad. Okay. Perdón, gracias, Benjamín. Tenemos otras tres preguntas. Pregunta Nicolás Loza, que es también profesor investigador de la Flaxo México, y te pregunta, Benjamín, ¿qué es más resistente a la insatisfacción de la gente? ¿Una democracia o un régimen autoritario? Otra vez, ¿me la puede repetir, por favor? Perdón, la pregunta es, ¿qué es más resistente a la insatisfacción de la gente? ¿Una democracia o un régimen autoritario? Ok. Hay una segunda pregunta de Lisbeth Montero y te pregunta, ¿cuál considera que será el impacto de la crisis económica actual en las próximas elecciones? O sea, la pregunta es, como se diría en mi época, de los 64,000 pesos. Y hay otras dos preguntas de Rodrigo Salazar, también profesor investigador de la Flaxo México, y él te pregunta, ¿qué diferencias entre los estados psicológicos, felicidad y satisfacción con la vida explican que solamente o solo la segunda tenga relación con las valoraciones del régimen político? La segunda siendo la satisfacción con la Siendo vida. la satisfacción con la vida Ujú. tenga relación con las valoraciones del régimen político, que fueron los últimos datos, ¿no? Que es una... Y hay otras dos preguntas más de Mary Ann. ¿De Ella te quién? pregunta, Mary Ann, Merian, ok. el gobierno federal ha señalado ya cuáles serían los indicadores que tomaría en cuenta para un índice de bienestar alternativo. O sea, ya tenemos información sobre en qué consistiría ese nuevo índice de bienestar alternativo. Ujú. Y hay una pregunta más de Georgina Flores, tu coautora, profesora, investigadora de la Flaxo México. Beni dice, muy buena tu construcción argumentativa para demostrar la pertinencia de los indicadores objetivos. También has hablado de la importancia de los indicadores subjetivos. Por ejemplo, confiar en el gobierno nos hace sentir más felices. Eso es, ¿no? Confiar en el gobierno efectivamente nos hace sentir más felices. Y te pregunta, ¿cómo hacemos una línea argumentativa para conciliar las posturas? ¿Cómo hacemos para? Ok. Bueno, vamos a ver, me pusieron, los colegas se conspiraron para dificultarme la vida, pero está bien. Ok, Para hacerte feliz. seguro. Ok, la primera pregunta es la de Nicolás Loza acerca de la democracia y el régimen autoritario, pero ¿qué era exactamente lo que me preguntaba de la diferencia? Perdón. Bien, Nicolás. Sí. Dice, ¿qué es más resistente a la insatisfacción de Ah, la gente? ¿Una democracia o un régimen autoritario? yo creo que esa es una pregunta que no se puede contestar en abstracto. Yo no creo que pueda yo dar una respuesta generalizada. Ha habido regímenes autoritarios que duran 30 y tantos años y aguantan a pesar de todo lo que hayan hecho. Y esos, digo, no tengo que mencionar los ejemplos porque están en todos los continentes y en todos los lugares y hasta hace poco tiempo. E incluso ahora tenemos regresiones autoritarias, autárquicas, autoritarias también que no sabemos. Si fuese el caso que la gente no resiste el autoritarismo, pues Bolsonaro le espera muy rápido fin y a Trump le espera muy rápido fin y etcétera, político me refiero.
Entonces, no me parece a mí que con el puro elemento de la democracia, sabemos que ha habido también crisis en países democráticos. Vemos, por ejemplo, no soy experto, pero si vemos el caso de Chile, uno ve un país que al parecer tiene calificaciones no malas en cuanto a democracia, y sin embargo vimos actos de resistencia muy fuerte. También tampoco sabemos exactamente cuándo. Nadie se espera que de repente la plaza de Tiananmen en China se llene de miles y cientos de miles de gentes protestando, y luego termina eso y pueden pasar 20, 30 años sin que vuelva a suceder una cosa así. Entonces, tratar de pronosticar solamente en términos de si es autoritario o es democrático, a mí no me parece que sea. Si está bien estabilizado y es una democracia tradicional y tiene un crecimiento económico decente, etcétera, etcétera, y no tiene de repente crisis como las que estamos observando ahora. Por eso no me atrevo tampoco a pronosticar. Estamos pasando un momento de crisis en muchos países en que regímenes democráticos han actuado. Suecia actuó de determinada manera y otros países actuaron de otra manera, y no sabemos todavía qué impactos va a tener esto en términos de la subjetividad de la población. Estas son cosas que realmente requieren de un mucho mayor estudio. Ahora, me preguntó Lisbeth Montero acerca de si la crisis económica, qué impacto va a tener sobre las elecciones próximas. Bueno, obviamente, en la medida en que las elecciones sean competitivas y democráticas, siempre hay el potencial de un cambio de gobierno. Siempre existe también el potencial de que se reelija el mismo partido. Lo que podemos simplemente decir es que la pregunta sería si la crisis económica pone en peligro el propio sistema democrático. Bueno, eso depende del tamaño de la crisis, del tipo de crisis que tengamos. Hay crisis que han conducido al desplome de regímenes democráticos, obviamente, y hay otras que no. Quiere decir que no podemos simplemente creer que porque existe una crisis económica, automáticamente el partido en el poder va a perder, porque pueden culpar a otros, pueden decir que es la pandemia, pueden decir, digo, puede haber muchísimos argumentos al respecto. No me atrevería yo a hacer una relación automática entre crisis económicas y elecciones próximas. Acuérdense que México pasó varias crisis económicas bastante fuertes, tremendamente fuertes, y no necesariamente trajeron consigo, no había las condiciones institucionales para llevar a cabo un cambio democrático radical. Tomó varios años en que esto sucediera. Finalmente, finalmente, Rodrigo Salazar, si entendí bien, me preguntó acerca de si es la felicidad y la satisfacción con la vida es lo que conduce a la valoración del régimen político. ¿Esa era la pregunta? ¿O me la puedes? No te estoy escuchando. Pon tu micrófono, Gloria. Perdón, perdón. Te la voy a leer nuevamente. Dice, ¿qué diferencias entre los estados psicológicos y felicidad, entre los estados psicológicos, felicidad y satisfacción con la vida, explican que solo la segunda, o sea, la satisfacción con la Sí, vida, tenga relación con las valoraciones del régimen político? sí. Porque Sí, sí, yo creo que la respuesta es que una responde la valoración del régimen político, responde a una reflexividad acerca de tu situación personal, tu situación de vida, tu situación económica. Los partidos vienen y te explican la relación entre las políticas que se están llevando a cabo, y tú relacionas eso reflexivamente. Tienes el tiempo, hay elecciones, hay propaganda, hay comunicación. Entre la felicidad depende de muchas cosas muy personales, es muy ¿cómo se dice? Muy directamente afectada por lo que te pasó ayer o antier. Creo yo
que la valoración con con el perdón, la satisfacción con la vida es algo que refleja mucho mejor una profundidad y una permanencia que no tiene la felicidad. La felicidad es algo que se mueve mucho por el dolor de ayer, si te ganaste la lotería ayer o no te la ganaste, etcétera, etcétera. Es muy difícil, creo yo, de eso derivar acción política comparado con lo que se puede derivar de valoración del régimen, perdón, de la satisfacción con la vida. Y luego había la pregunta de Marianne, que son ¿cuáles indicadores? ¿Qué exactamente? Micrófono, Gloria. Perdónenme. Pregunta si, bueno, dice, el gobierno federal ha señalado ya cuáles serían Sí, los indicadores que se claro. tomarían en cuenta en este índice alternativo. Sí, aparece en mi presentación al principio, en la declaración de López Obrador, que dijo que va a medir no solo el crecimiento económico, sino también va a medir la desigualdad social y también la felicidad de la gente. Claro, no es de esperar que López Obrador tenga sensibilidad para la diferencia entre bienestar, ¿cómo se llama? Entre satisfacción con la vida y felicidad. La gente los usa intercambiablemente, aunque en la literatura de la que estoy hablando y en estas concepciones de las que estoy hablando hay una diferencia entre satisfacción con la vida y valoración de la democracia. Él usó la palabra felicidad. Yo le recomendaría mucho, dado lo que hablamos aquí, meter la satisfacción con la vida. Ahora, sí quiero decirlo, no necesita, dice que va a convocar a estos y aquellos, no necesita convocar a nadie nuevo, tiene todos los elementos. El INEGI con el VIARE, el bienestar autorreportado, tiene un seguimiento continuo de todos estos elementos de satisfacción con la vida y de felicidad que pueden ser usados. Pues, también existen todo el tiempo mediciones, obviamente mediciones del crecimiento económico, mediciones de Gini. Les voy a decir el secreto del Gini, ¿por qué no lo incluí? Es bien interesante y eso lo dejo para los investigadores, para mis colegas que en lugar de hacerme preguntas difíciles se pongan a investigar. Por ejemplo, el Gini resulta que no tiene ninguna relación con ninguno de los elementos de calidad democrática de los que hablé antes, mientras que el IDH y el PIB están fuertemente relacionados con todos los otros factores que consideré, incluyendo los otros factores de calidad gubernamental, y el Gini no tiene para nada, que es la distribución del ingreso. No tengo respuesta. Ese es el próximo artículo, debería ser sobre eso. ¿Por qué el Gini, que habla de la distribución del ingreso, a lo mejor el profesor Salazar, la profesora Flores, Nicolás Loza, pueden ayudar a explicar por qué no pude meter el Gini? Porque el Gini sale sin ninguna relación con nada, ni con lo subjetivo, ni con lo objetivo. Y eso a mí me deja, la verdad, que con un interrogante tremendo. Y si hay alguien en el público que le interese investigar, ahí está. Nomás llámenme antes para entrarle yo también. Ok. Está la pregunta de Georgina Georgina, Flores. sí, que era que si hay elementos objetivos y subjetivos. eh, a ver, repítemela, por favor, Bueno, en Gloria. realidad ella te dice que, bueno, te felicita por la manera Sí. como fuiste construyendo el argumento y termina por preguntar cómo hacemos una línea argumentativa para conciliar las posturas. Entiendo que las objetivas y las subjetivas, ¿no? Tanto los indicadores objetivos y subjetivos de bienestar como los indicadores objetivos y subjetivos de calidad democrática. A medida que entiendo, yo creo que lo que habría que No hacer sé es si interpreté bien. escoger aquellas mediciones que mejor conectan. Yo creo que por ejemplo, la satisfacción con la vida parece conectar muy bien. Por eso me llamó mucho conectar muy bien con el resto, pero me llamó muchísimo la atención
que en lo que respecta a la satisfacción con el gobierno en particular, la felicidad tiene una muy fuerte relación. Alguien podría decir que la felicidad, siendo un sentimiento así que todos conocemos y todo, relaciona si te sientes feliz, estás a favor del gobierno, tienes confianza en el gobierno, y si te sientes infeliz, no. Digo, eso es lo que me está saliendo los resultados. Y eso llama mucho la atención, porque no sucede respecto a los otros elementos, solamente a los elementos que tienen que ver con confianza en el gobierno, con los subjetivos, con los elementos subjetivos, no con los objetivos. ¿Está claro? Espero haber contestado. Ok. No sé, podemos hacer una tercera ronda de preguntas y con eso yo creo que podemos cerrar porque están amplias. Te las voy leyendo. Okay. La primera es de María Soledad y te pregunta, ¿se podría esperar una correlación positiva y fuerte entre la evaluación de otros tipos de gobierno diferente al democrático, por ejemplo, autocráticos, con los indicadores subjetivos del bienestar, de forma análoga a la que existe entre la evaluación de la democracia y los indicadores subjetivos del bienestar? Sí, déjame contestarla rápido antes que se me olvide la pregunta. Sí. Y entonces, O si quieres, y también se puede contestar rápido. A ver, el problema obviamente es que hay regímenes autocráticos en los cuales no se puede hacer preguntas de ninguna naturaleza. Vamos a empezar por ahí. En la medida en que son regímenes autocráticos, obviamente también si existe mucho malestar con el gobierno o con la situación, pues precisamente se distinguen por su capacidad de reprimir, evitar que se propague, que se difunda, que se comunique ese bienestar. Entonces, obviamente en regímenes autocráticos incluso muchas veces es prohibido hacer estas encuestas que le preguntan a la gente qué tan contenta está con esto, con aquello, con el gobierno, con lo demás, y dificultan esta relación. Así que me parece que el problema es más bien metodológico que de otra cosa. Es decir, si en un régimen autocrático puedes hacer estas preguntas y encuentras que hay un nivel muy alto de infelicidad y de insatisfacción y tal vez hasta de apreciación subjetiva negativa del gobierno, pues obviamente uno esperaría que ese gobierno pudiera caer. Pero acuérdense que en gobiernos autocráticos juega también papel el miedo, el temor, la imposibilidad de publicar tus sentimientos respecto a algo. Entonces, obviamente, se dificulta la respuesta a preguntas de esa naturaleza. Y aquí entramos, pues, un poco en la filosofía política y en la psicología política, tratando de aprender de situaciones del pasado acerca de por qué los individuos ya existen. Por ejemplo, existen estudios de Ted Gould, que en relaciones internacionales estudió, por ejemplo, qué explica que se salgan manifestaciones violentas y todo, qué tipo de factores pueden explicar eso, pero eso lo puedes hacer post-hoc, porque no lo puedes hacer en el momento en que está sucediendo, puesto que no puedes hacer encuestas libres y que la gente no tenga miedo de contestarte, porque a lo mejor te contestan que están felicísimos de la vida. No sé qué pasaría si en Norcorea hacemos una encuesta acerca de la felicidad de la gente, pues qué respuestas vamos a obtener, las que tiene la gente o las que piensa que debe contestar, dado que le pueden pasar cosas terribles si no contesta lo que tiene que contestar. Esa es mi respuesta. Ok. Alberto Castro, J, comenta, dice, la evidencia que muestra en su presentación se refiere a la asociación existente entre transparencia y libertades, que son signos de calidad de la democracia. Y te pregunta, ¿cuál es la causalidad que usted atribuye a esta relación? Entre más sólidas las instituciones democráticas, ¿existen condiciones para percibirse satisfecho con la vida? ¿O bien el sentirse satisfecho mejora la disposición colectiva para hacer funcionar
las instituciones. ¿Por qué? Bueno, ese es el tipo de preguntas que se pueden contestar solamente con estudios de causalidad. Es decir, ¿qué va hacia qué? ¿Es porque tenemos instituciones buenas que tenemos satisfacción con la vida o es porque tenemos satisfacción con la vida que tenemos una visión positiva de las instituciones? El problema es, por supuesto, que hay que hacer estudios de otra naturaleza, los cuales se pueden hacer para tratar de encontrar cuál es la dirección en que actúa la causalidad. Y esto, por supuesto, nunca es perfecto. Esto da con cierta probabilidad, con cierta ¿cómo se dice? Credibilidad, uno puede decir que esto causa aquello. Me es muy difícil contestar. Yo podría lanzar la hipótesis, ¿verdad? Que un país lleno de personas insatisfechas con su vida y que manifiestan no ser felices tiene más probabilidades de sufrir afectaciones a la vida democrática, a la violencia, rebelión, etcétera, etcétera. Vamos a ver, digo, por ejemplo, si vemos lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con las grandes manifestaciones, no hay duda que existen causas permanentes, ¿verdad? Que tienen que ver con la discriminación y el racismo sistémico de instituciones en los Estados Unidos, pero también tienen que ver con la manifestación clara de la afectación terriblemente negativa de las poblaciones de color en los Estados Unidos en la pandemia, que creo yo que están funcionando como un aliciente para protestar. Es decir, esta protesta ha sido mucho más grande, no puedo demostrarlo, ¿verdad? Pero esta protesta ha tenido un carácter tan fuerte también porque sucede en un tiempo en el cual las diferencias raciales en Estados Unidos se están manifestando con tanta claridad por los resultados de la pandemia que afectan terriblemente a la gente de color. Continuamos. Chobisaki Estalón, David Pérez, dice, ¿cómo se puede mencionar? Si quieres te leo, quedan tres, ¿no? O bueno, tú me dices, ¿cómo se puede mencionar felicidad si el poder adquisitivo no es óptimo para la mayoría? Es evidente el incremento del sector terciario. Además, la delincuencia poco o nada disminuye. ¿Qué es necesario hacer desde la democracia y el Estado? O sea, ¿cómo se puede ser feliz si hay condiciones adversas, ¿no? En el exterior. Itzel Gómez, ¿o quieres comentar? Sí, Gloria, porque se me va a olvidar. A ver, obviamente un poder adquisitivo muy bajo contribuye a que no te sientas feliz. Pero sin embargo, se sabe, hablo de la felicidad, cuidado, no de la satisfacción con la vida. En la felicidad puede que ayer te fue muy bien, puede que tus vecinos le está yendo menos bien que a ti. Hay lo que se llama una apreciación relacional, que te están sucediendo algunas cosas buenas que aunque muy modestas, otros en tu comunidad no les está sucediendo y eso puede aumentar tu felicidad relativa a la gente que está alrededor tuyo. Si esta pregunta la preguntas en diferentes épocas del año, la preguntas continuamente, repites la pregunta con poblaciones iguales a ti en diferentes tiempos y demás, puedes obtener una visión mucho más clara. Lo que sí puedo decir es que no hay una relación uno a uno entre poder adquisitivo y felicidad. Hay gente que está infeliz porque no recibió el puesto de director ejecutivo y nomás es subdirector. Digo, eso lo puede hacer infeliz por meses y entrar en una depresión. Las personas, digo, todo esto es precisamente lo que convierte esto que estamos hablando en subjetivo. Es decir, está relacionado con la visión de las personas acerca de sí mismo. Entonces, se sabe, ¿no? Que comunidades campesinas pueden permanecer por años y años y años aceptando su suerte y tal vez recibiendo pequeñas ayudas y apoyos y mantenerse en esa situación sin rebelarse y repentinamente existen rebeliones campesinas masivas que muestran que la gente no estaba tan contenta con la situación anterior.
Entonces, obviamente, la felicidad no depende solamente del poder adquisitivo. Una persona que tiene una vida familiar de cariño o de amor, etcétera, etcétera, de protección mutua y demás, o de esperanza, puede tener la misma situación económica que otra persona y sin embargo ser más feliz. Entonces es algo que tiene que estudiarse más específicamente y siempre también dentro del contexto en el cual estamos juzgando. Gracias, Benjamín. Hay dos preguntas más. Itzel Gómez te pregunta si hay estudios diferenciados por edad. Dice, ¿es lo mismo la satisfacción de vida en un joven de 18, 20 años y un adulto mayor de 70 años? ¿Y qué relación tiene con la participación política de cada grupo etario? No, bueno, a ver, Si la quieres contestar. obviamente digo, yo no recuerdo en este momento los datos exactos. No creo que haya una relación muy fuerte y unívoca entre la edad y la felicidad. ¿Por qué? Porque eso depende de las expectativas de cada quien. Muchas veces cuando estás en la edad más joven, sufres porque no te hace caso el chico, no te hace caso la chica, sufres porque en la escuela el maestro es así o asá, sufres porque en la familia no te dejan salir lo suficiente, etcétera, etcétera. Y la persona mayor puede ser que ya no tiene problemas de esa naturaleza, le preocupa más la artritis o alguna otra cosa que eso, algo que tiene que ver con la salud. Pero otra vez, el día que te sientes muy bien y te preguntan de tu felicidad, también a mi avanzada edad, yo contestaría que me siento feliz en ese momento, ¿no? Eso es algo que cambia que cambia con la edad, pero no creo que haya una dirección unívoca entre edad y felicidad, aunque confieso que no he visto el dato exacto, pero es muy fácil. Agarra, por favor, fíjense en el Viare, vean a las personas por su edad, vean el nivel de felicidad y ya pudieron empezar una nueva investigación. Y bueno, también te dice qué relación tiene con la participación política de cada grupo etario, pero bueno. Con la participación política de cada grupo etario. Digo, a ver, otra vez aquí, se sabe, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una diferencia entre el porcentaje de votos, el porcentaje de votación de los ancianos o de la gente más grande de edad con el porcentaje de los jóvenes. Un porcentaje más alto de los viejos votan que de los jóvenes. Por eso gana, entre otras cosas, Trump. Trump gana porque en el Partido Demócrata, que tiene un mayor apoyo, entre más joven sea la gente, si la gente joven se enoja porque no eligieron a Sanders o por cualquier otro motivo, hay motivos también objetivos, estudian en una universidad, están en otro lugar del lugar en donde viven, entonces no están registrados para votar, etc. Hay cuestiones también que son objetivas, pero yo diría que si tú ves las manifestaciones, por ejemplo, otra vez, porque las acabamos de tener, por eso las comento, en Estados Unidos, pues el hombre que hirieron tiene 75 años de edad, el que tumbaron ahí en una plaza, no me acuerdo en qué ciudad exactamente, y está todavía herido en el hospital, tiene 75 años de activista, ¿no? Es como yo, de la gente que tuvo su máximo de actividad en los 60, los 70, hasta los 80, ¿no? De actividad política propiamente hablando. Entonces, y además toma otras formas, ¿no? El joven puede ser que lo haga más en ciertas redes sociales y los más adultos lo hagan en otras redes sociales, pero creo que también eso se puede estudiar, el nivel de participación política, el nivel de participación de los votantes. Eso se puede hacer perfectamente estudiando las votaciones en México, ver quién participa más, quién participa menos, etcétera. Ok. La última pregunta es de Compa Luna y dice, ¿considera que la percepción ciudadana respecto al estado de los derechos humanos en México y en América Latina pudiera constituirse como un indicador subjetivo respecto al estado de la democracia? Y si es así,
¿qué tan confiable sería su utilización en términos de políticas de seguridad? Sí, bueno, yo creo que lo que hay que fijarse primero que todo es en las leyes del país y en las instituciones del país, cómo están funcionando, qué tan independientes son, quién está a cargo del Comité Nacional de Derechos Humanos o cómo se llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué están haciendo al respecto, cómo actúan, es decir, ver el marco institucional de los derechos humanos, cómo está funcionando, qué organizaciones existen, quién participa en tales organizaciones. Obviamente, la captación de que hay una violación sistemática, continua de los derechos humanos genera falta de bienestar o infelicidad o insatisfacción con la vida en aquella gente que le importa y en aquella gente obviamente que es afectada directamente por los abusos de los derechos humanos. Cuando hay una captación, cuando los grupos son grupos organizados, cuando viven en comunidades, cuando esos sentimientos se comunican, se puede esperar lucha y se puede esperar que eso influya sobre la satisfacción general con la democracia de esa comunidad. Pero si viven en ciudades, si no se han interesado, si no son afectados directamente, por ejemplo, yo pienso, ¿no?, que la gente llega a lo de derechos humanos o porque tiene un pasado, por ejemplo, de migrante. Yo tengo mi familia, pues, mis padres eran migrantes, obviamente soy muy sensible a todo lo que tiene que ver con migración. ¿Garantizar que esto sucede? No. El peor asistente de Trump, que dirige toda su política de migración terrible, es un hijo de migrantes judíos como yo. Y es terrible. Es decir, uno puede ser hijo de migrantes que fueron expulsados o que no fueron aceptados y llegar a conclusiones de que a mí no me van a fregar y yo voy a ser el que voy a fregar. Es decir, no hay una conexión directa. Pero si te preocupan de veras los derechos humanos y eso se convierte en un sentimiento compartido, claro que tiene influencia. Yo creo que las mujeres ha sido uno de los ejemplos más claros de cómo la conciencia de la falta de derechos humanos en lo que respecta a las mujeres las ha conducido a la organización, a la actividad, al impacto sobre la política pública. No estoy seguro que lo mismo sucede, por ejemplo, con los derechos de los indígenas en tanto a sus comunidades, a sus territorios y demás, con muchos de los proyectos energéticos o mineros que existen en el país. Eso depende también de la educación, depende de los grupos que vengan a tratar de ayudar y demás. Pero es indudable que la sensación de que existen derechos humanos es una sensación que conduce a una mayor satisfacción con la vida en general. Ok, pues muchas gracias, Benjamín, muchas gracias al público. Con esto terminaríamos. No sé si quieras agregar algo, Benjamín. Solamente decir que muchas gracias por la atención. Hemos tenido muy nutridos grupos de gente que están viendo el programa y que hacen preguntas. Y yo lo que los invito es a convertir esas preguntas o en acción política de alguna naturaleza para mejorar la situación como cada quien la entiende, o al estudio de estos asuntos, tratando de usar lo mejor que se puede todos los datos que se generan por las distintas agencias que generan datos que pueden servir para la investigación. Si uno se apasiona de esto, siempre puede encontrar los datos para hacer investigaciones de esta naturaleza. Ok, pues muchas gracias, Benjamín. Les deseamos que terminen un viernes felizmente objetivo y subjetivo. Muchas gracias por su atención y les recuerdo que todas las conferencias están grabadas y cualquier comentario, pues estamos abiertos. Esperamos tener más ciclos de conferencias de esta naturaleza. Pues muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias nuevamente a la audiencia. Hasta luego. Gracias. Bye.